Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 24 al 30 de agosto. Nuestra clase se titula Acordarse del Señor. Vamos a continuar con el libro de Helaman, los capítulos del 7 al 12. Recordemos, hermanos, que en las clases pasadas hemos estado hablando mucho acerca de los conflictos bélicos que ocurren entre los nefitas y los lamanitas. También un poco viendo ese problema interno que tenían los nefitas con la iniquidad que había entre ellos, a pesar de los muchos esfuerzos que se hicieron por llevarles la palabra de Dios y enseñarles el camino correcto. En estos capítulos vamos a ver de una forma muy cruda esta realidad tan triste de iniquidad que ocurría dentro del propio pueblo nefita. Recordemos que en el capítulo anterior, en los capítulos que vimos en las clases pasadas, hablamos acerca de un ciclo de iniquidad y rectitud, ¿verdad? Hablamos que cuando se está en bendiciones, como le ocurría al pueblo nefita, que prosperaban, que se sentían bien, entonces el orgullo crecía en ellos y volvían de nuevo a la iniquidad. Ese paso que hay entre esa prosperidad y esa iniquidad a la que ellos volvían tiene muchas causas, y una de las causas más grandes, hermanos, que es la misma causa por la cual nosotros también entramos en ese ciclo de iniquidad, es por no acordarse del Señor, como se titula la clase de hoy, que va a ser muy importante y muy interesante, hermano, y vamos a aprender importantes lecciones. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 7. Recordemos que Nefi era hijo de Helaman, su hijo mayor. Tenía un hermano también que se llamaba Lei, que era menor que él. Ellos dos se dedicaron a predicar la palabra de Dios, dada la iniquidad y las dificultades que habían dentro de los propios nefitas. Nefi ocupó el asiento judicial, pero cuando vio la situación que había con su pueblo, tomó la misma decisión que tomó su bisabuelo Alma. Él decidió bajar el asiento judicial y dedicarse el resto de su vida a predicar la palabra de Dios, y eso fue lo que hizo. En el capítulo 7 vemos que él fue hacia las tierras del norte a predicar y no fue bien recibido. Él volvía hacia su hogar en Saraenla con mucho pesar, con angustia, con tristeza. Nos mencionan en los versículos que había una torre en el jardín de su casa y él allí se puso a orar, pero no una oración simple, no, era una oración muy especial, muy ferviente, donde él derramó todo su espíritu y también su tristeza y su desesperación al Señor por las iniquidades que ocurrían en su pueblo. Vemos allí que nos explican acerca de todas las cosas que él estaba pensando y sintiendo. Son capítulos, son versículos muy bonitos, hermanos, que vale la pena leerlos con más detenimiento. Cuando él se encontraba en esa situación, el Señor le hizo saber que él debía predicar el arrepentimiento al pueblo, debía continuar haciéndolo, debía decirles que si ellos no se arrepentían, iban a ser destruidos. Eso que estaba ocurriendo con el pueblo nefita, hermanos, fue algo que ya había sido profetizado. Recordemos que Alma, cuando estudiamos los capítulos que correspondían a ese libro, mencionó a su hijo Helaman una profecía que lo entristecía mucho, y era acerca de la destrucción de los nefitas a causa de su iniquidad. Aún antes de Alma,
el rey Mosías dijo unas palabras muy importantes. Cuando él estaba estructurando el gobierno del pueblo, que les mencionó que no debían tener un rey, porque era más fácil ir a la iniquidad al mando de una sola persona que tomar las decisiones en conjunto todo el pueblo. Él mencionaba que era más difícil que todo el pueblo tomara las decisiones equivocadas y desviadas hacia la iniquidad a que la tomaran un grupo pequeño. Pero advirtió que si en algún momento las decisiones malas eran tomadas por la mayoría, entonces estarían madurando para la iniquidad y para su destrucción. Y es lo que estaba ocurriendo en estos momentos. Por eso Nefi estaba tan acongojado. Entonces nos comentan en los versículos que el pueblo, algunas personas que pasaban lo vieron, les llamó poderosamente la atención en el estado en el que estaba Nefi y se congregaron alrededor de él. Cuando él terminó su oración, él los miró y les dijo: ¿por qué os habéis congregado alrededor de mí? ¿Os asombra el que yo esté orando de esta manera al Señor y sin embargo no os asombra la gigantesca iniquidad en la que habéis caído? ¿Cómo os habéis dejado atrapar el corazón por el adversario, por Satanás? Venís a que os amoneste y les hable de vuestras iniquidades. Él les decía todas estas cosas y comenzó a hablarles duramente. Les dijo que si ellos no se arrepentían, entonces iban a ser destruidos y todas aquellas grandes ciudades, todas aquellas posesiones que ellos tenían, las iban a perder. Por supuesto, estas palabras no cayeron bien en muchos de los que estaban allí presentes, entre esos algunos jueces judiciales. Lamentablemente, esa tristeza tan grande que tenía Nefi era porque no solamente las cosas estaban mal en la tierra del norte, también en Saraenla y en todas partes el asiento judicial estaba ocupado por personas inicuas, habían sido escogidas por el mismo pueblo y eran de la banda de ladrones y asesinos de Gadiantón, por lo cual ellos juzgaban y ejercían un poder en iniquidad y en injusticia. Esos hombres, al escuchar a Nefi, no se sintieron cómodos, por supuesto, y querían incitar al pueblo para que se deshiciera de Nefi. Ellos le decían: ¿por qué permitís que ese hombre os diga cosas tan duras? Hable mal de nuestro gobierno y de nuestras leyes y diga que vamos a ser destruidos cuando somos tan prósperos y somos tan fuertes. Pero como había varias personas que estaban prestando oído a lo que decía Nefi, no quisieron ellos buscar un enfrentamiento y se quedaron tranquilos escuchando lo que hablaba el profeta. Pero ellos no pensaban que fuera un profeta. Constantemente pensaban que él no era nadie para estar diciendo todas estas cosas. Vamos a ver algunas de las palabras que Nefi le dijo al pueblo. En el capítulo 7 tenemos lo siguiente. En el versículo 17, por ejemplo, nos dice: oh, arrepentíos, arrepentíos, ¿por qué deseáis morir? Volveos, volveos al Señor vuestro Dios, porque os ha abandonado Él. Es porque habéis endurecido vuestros corazones, sí, no queréis escuchar la voz del buen pastor, sí, lo habéis provocado a la ira contra vosotros. Le dijo unas palabras muy fuertes, les dijo en el versículo 20, oh, ¿cómo pudisteis haber olvidado a vuestro Dios el mismo día que os ha librado? Él les decía que ellos no iban a tener fuerzas
para enfrentar a sus enemigos, porque ya el Señor no los iba a ayudar si ellos no se arrepentían. Decía algo muy fuerte y muy importante, hermanos. En el versículo 23 decía: porque he aquí, así dice el Señor, no manifestaré mi fuerza a los inicuos, a uno más que al otro, salvo a los que se arrepientan. El Señor no va a ayudarles a uno porque son menos inicuos que otros. El Señor ayudará a quienes se arrepientan de corazón. No a quienes sean menos malos, sino a los que se arrepientan. Entonces, él mencionaba aquí que el Señor, una palabra que ya hemos escuchado antes, y es que el Señor iba a ser más piadoso con los lamanitas que con ellos mismos. La razón ya la conocemos. Los nefitas tenían una luz de conocimiento muy grande y la estaban negando en su iniquidad, por lo cual el castigo para ellos iba a ser superior que para los lamanitas. Y él les mencionaba que el Señor iba a ayudar más e iba a ser más piadoso con los lamanitas que con los nefitas. De por sí, en los capítulos anteriores, hermanos, hemos visto cómo los lamanitas ablandaban su corazón con más facilidad que los propios nefitas, cómo muchos se convirtieron al Señor con las palabras de Amón, si lo recuerdan. También en los capítulos anteriores vimos unos acontecimientos muy especiales en los cuales muchos lamanitas, y eso vamos a comentarlo un poquito más adelante de nuevo, muchos de los lamanitas se convirtieron al Señor. Sin embargo, a los nefitas tenían el corazón muy duro y eran muy fuertes al resistir a la palabra de Dios. Entonces, al él hablarle de todas estas cosas, los jueces superiores, que los jueces judiciales que estaban allí, estaban en extremo enfadados. En esta parte de la lección, hermanos, aprendemos algo muy importante, y es que los profetas revelan la voluntad de Dios al pueblo. Eso no solamente ocurría en esas épocas antiguas de las historias que leemos, eso ocurre hoy en día, hermanos. Somos grandemente bendecidos al poder tener un profeta, un vidente y un revelador, que es nuestro presidente Russell M. Nelson. Cuando empezamos a grabar las clases del libro de Mormón, en la primera clase, yo les mencioné, y quiero volverlo a mencionar porque es algo que me llena mucho de gozo, y es esa maravillosa inspiración que tuvo nuestro profeta al establecer el Ven Sígueme. El Ven Sígueme es un programa muy inspirado, hermanos, y no me cabe ninguna duda que el Señor inspiró a nuestro profeta para que él estableciera estos cambios en la iglesia, para que la enseñanza del Evangelio estuviera más centrada en los hogares. Incluso recordemos que las horas que permanecemos en la capilla fueron reducidas de 3 a 2, con el propósito de que continuáramos aprendiendo en nuestros hogares y nos acostumbráramos a ello. Y todo esto ocurrió antes de que comenzara esta terrible pandemia del COVID-19. Nos damos cuenta, hermanos, cómo nuestro profeta preparó todo para que nosotros pudiéramos tener disponibles las herramientas necesarias para seguir estudiando y preparándonos en el Evangelio. Él es nuestra atalaya y Él nos guía para que nosotros podamos avanzar, porque como hemos mencionado muchas veces, los profetas, al ser atalayas, ellos pueden ver de lejos al enemigo. Y este maravilloso programa nos ha permitido mantenernos sustentados espiritualmente en nuestros hogares cuando no nos podemos congregar en nuestras capillas. Ese ejemplo a mí me parece hermoso y me hace sentir un gozo inmenso por nuestro profeta. Y no solamente ha sido el Ven Sígueme, han sido muchas cosas que ellos han profetizado y en el que nos han guiado
para que estemos preparados. El almacenamiento, los programas de bienestar, los programas de autosuficiencia. Siempre ellos se centran en puntos que son importantes de acuerdo a la época en la que está cada profeta. Pero para que ellos puedan llevar adelante esa función divina que tienen y favorecernos en nuestras vidas, es necesario que nosotros sigamos lo que ellos nos están indicando. Entonces tenemos un ejemplo de una historia que me gustó mucho porque ejemplifica lo que sería ponernos en peligro cuando no escuchamos las enseñanzas de nuestros profetas. Vamos a leerla. El elder Neil Andersen compartió la siguiente experiencia. Los que escogen servir al Señor siempre escuchan al profeta con atención. Permítanme ilustrarlo con una experiencia. Nuestra familia vivió durante muchos años en el estado de Florida. Debido a la alta concentración de arena que hay en ese estado, el césped, pasto, es de un tipo de hoja ancha al que llamamos San Agustín. Un enemigo monumental del césped de Florida es un pequeño insecto marrón llamado grillo cebollero. Una tarde, mientras mi vecino y yo estábamos frente a la casa, nos fijamos en un bichito muy pequeñito que cruzaba la acera. Será mejor que fumigues el césped, me advirtió mi vecino. Ese es un grillo cebollero. Como no hacía demasiadas semanas que lo había fumigado, no pensaba que tuviera ni el tiempo ni el dinero para volver a hacerlo tan pronto. O sea que no hizo mucho caso a lo que le dijo su vecino. A la mañana siguiente examiné el césped, el cual estaba frondoso y de un verde muy bonito. Observé si podía ver alguno de esos pequeños insectos, pero no pude ver ninguno. Recuerdo que pensé, bueno, quizás aquel pequeño grillo cebollero pasó por mi jardín en camino al de mis vecinos. La anécdota, sin embargo, tiene un final muy triste. Al salir de casa una mañana, unos 10 días después de la conversación con mi vecino, vi con horror como si hubiese ocurrido durante la noche, que el césped estaba cubierto de manchas color marrón. Fui entonces a toda prisa a comprar insecticida y lo apliqué de inmediato, pero ya era demasiado tarde. El césped se había arruinado y para restaurarlo a su estado anterior fue necesario plantar más césped. Largas horas de trabajo y un gran gasto. La advertencia de mi vecino había sido fundamental con respecto al césped. Él vio que yo no veía. Él vio lo que yo no veía. Sabía algo que yo no sabía, que esa clase de grillos viven bajo tierra y se movilizan solamente de noche. Por lo que mis inspecciones diurnas no sirvieron de nada. Él también sabía que esos insectos no se comen las briznas del césped, sino que se alimentan de las raíces de este. Y sabía que esas pequeñas criaturas de 2,5 centímetros de largo comerían muchas raíces antes de que yo viese el efecto de ello a flor de tierra. Pagué un precio muy alto por mi petulante independencia. Hay grillos espirituales que orarán por debajo de nuestros muros de protección e invaden nuestras delicadas raíces. Muchos de esos insectos de maldad parecen pequeños y a veces son casi invisibles. No sigamos el modelo que mostré con los grillos cebolleros de Florida. Nunca pasemos por alto las advertencias. Nunca seamos petulantes en nuestra independencia. Aprendamos y escuchemos siempre que con fe y humildad, estando prestos para arrepentirnos cuando sea necesario. Un excelente ejemplo, hermano, que lo tenemos en el mensaje, los profetas y los grillos cebolleros espirituales, del elder Neil Andersen, en la Liaona de enero
del año 2000. Vemos allí, hermanos, la gran importancia que tiene que estemos atentos a las palabras de nuestros profetas, pero que no solo las escuchemos, sino que actuemos de acuerdo a lo que se nos está enseñando y advirtiendo. Continuando entonces con la lección, tenemos que también en el siguiente capítulo, en el 8, como mencionamos, los jueces intentaban que el pueblo atacara a Nefi. Nefi les habló de algo muy importante. Él les mencionó a Abraham, a Moisés, a Senoc, a Esías, a Isaías, a Jeremías, a Ley y a Nefi. Él les dijo que todos testificaron de Cristo. ¿Por qué hizo esto? Porque ellos dudaban de que él pudiera ser un profeta de Dios. Ellos en su iniquidad no pensaban que el Señor mandaría a ninguna persona a advertirles. Era tanta su petulancia y su independencia, como hablábamos con los grillos, de los grillos cebolleros ahora mismo, que ellos no creían que él fuera un profeta. Y él les mencionaba que Moisés dividió el mar rojo para que los israelitas pasaran. Les recordó cuando levantó la vara con la serpiente de bronce que simbolizaba a Jesucristo, por lo cual todos los que la miraran se salvarían. Él testificó de Jesucristo como lo hicieron otros profetas. Entonces él decía, ¿por qué no puedo ser un profeta del Señor? ¿Por qué no queréis creer en mis palabras? Y entonces hizo algo muy fuerte para ellos, que les impresionó bastante, y es que él les dijo que el juez superior que ahora estaba sentado en el asiento judicial había sido asesinado y que en ese momento se yacía entre su propia sangre. Esto a ellos los impresionó muchísimo. Él les hablaba de que tenían que arrepentirse, que él era un profeta del Señor y ellos no querían creerle. Cuando él les mencionó esto acerca de lo que pasó con el juez judicial, ellos se quedaron impresionados, pero aún así no lo creían. Y entonces él les dijo en el versículo 24, ya que sabéis estas cosas y no las podéis negar a menos que mintáis, habéis por tanto pecado en esto, porque habéis rechazado todas las cosas a pesar de tantas evidencias que habéis recibido. Si vosotros habéis recibido todas las cosas, tanto las cosas que están en el cielo como todas las cosas que están en la tierra, como testimonio de que son verdaderas. Mas he aquí, habéis rechazado la verdad y os habéis rebelado contra vuestro santo Dios. Y aún hoy mismo, en lugar de haceros tesoros en el cielo, donde nada corrompe y donde nada impuro puede entrar, estáis acumulando ira para vosotros en el día del juicio. Entonces, eso que él le hablaba acerca de las evidencias que ellos tenían, eso lo mencionamos también, o lo vimos en los capítulos anteriores. Nuestra fe, nuestro testimonio, nuestra fortaleza crece mucho por las evidencias que tenemos, ¿verdad? Porque hemos visto todas las cosas que el Señor ha hecho. Hemos escuchado lo que han advertido los profetas y lo que han enseñado continuamente. Y eso nos ayuda a fortalecernos. Pero cuando no creemos en nada de eso, cuando nos negamos a sentir el Santo Espíritu en nuestro corazón y decidimos no acordarnos del Señor, caemos en la iniquidad como le estaba pasando a los nefitas. Entonces, Nefi les dijo lo que había ocurrido con el juez judicial. Ellos, por supuesto, no lo creyeron. Y tenemos que en el capítulo 9 mencionan que mandaron, los jueces que estaban allí, mandaron a 5 hombres para que fueran a ver si eso era verdad. Si en verdad el juez superior estaba muerto.
Y así fue. Cuando los hombres llegaron donde el juez superior yacía muerto en medio de su propia sangre. Ellos se asustaron tanto cuando vieron eso, se impresionaron de gran manera porque supieron que entonces todas las advertencias que estaba haciendo Nefi iban a ocurrir y verdaderamente iban a ser destruidos. Y esto los asustó tanto que ellos cayeron a tierra. Cuando los siervos del juez superior aparecieron y los vieron allí tirados, lo que pensaron fue que ellos lo habían matado y que el Señor, para que no se escaparan, pues los había hecho caer a tierra, por lo cual los cogieron y los llevaron a la cárcel. Y ellos no volvieron a decir nada al grupo. Por lo cual seguía la duda de si en verdad estaba muerto o no el juez superior. Un poco después, cuando se supo la noticia, los jueces acudieron y entonces preguntaron por esos hombres que ellos habían mandado y les decían que no se sabía nada de ellos. Pero luego les dijeron que habían 5 que estaban en la cárcel. Y fue entonces cuando los interrogaron y ellos me explicaron todo lo que había pasado. Y ellos, dado todo lo que habían visto, ellos se convirtieron. Ellos volvieron de nuevo a aceptar la palabra de Dios y a saber que Nefi era un profeta. Y ellos se enfadaron mucho porque los jueces superiores persistían en su iniquidad y decían que el que había matado al juez superior había sido Nefi, junto con otro que había mandado a que lo mataran mientras él lo decía. O sea, toda una estratagema para que pareciera que la profecía se cumplía. Luego, ¿qué hizo Nefi? Asombrado de que ellos persistían en lo mismo, él les dijo quién había matado al juez superior, su propio hermano. Incluso los mandó a que lo buscaran y les explicó todo lo que ese hombre iba a decir, iba a hacer e iba a demostrar mientras ellos le preguntaban. Y les habló hasta de una mancha que había en su túnica de sangre, que era la sangre de su hermano. Y fue entonces cuando ellos se dieron cuenta de que Nefi era inocente del crimen, pero aún así insistían en su iniquidad. Eso nos lleva, hermanos, a una gran lección, y es que la fe se debe basar en más que señales y milagros. El presidente Spencer W. Kimball nos decía que la fe precede el milagro, no el milagro a la fe. Nosotros no podemos, hermanos, sustentar nuestro testimonio y nuestra fe en esos grandes hechos y acontecimientos. Eso nos ayuda a que crezca, nos ayuda a sentir gozo, a fortalecernos, como mencionamos acerca de todas las evidencias que tenemos de la verdad en el Evangelio. Pero no pueden ser el centro para que nosotros creamos. Y ya de muchas maneras hemos visto que esto es cierto. Recordemos que habíamos mencionado acerca de los lamanitas que se habían convertido, los del pueblo de Amón. También en el capítulo anterior había un acontecimiento muy especial, que fue cuando Nefi y Lei fueron encarcelados. Ellos iban a ser asesinados, pero cuando los del pueblo lamanita fueron a sacarlos, ocurrió algo muy excepcional, y fue que Nefi y Lei fueron envueltos en unas columnas de fuego y ellos no pudieron acercárseles. Es más, Nefi y Lei no se estaban quemando ni les estaba ocurriendo nada malo. Ellos estaban atónitos con toda esta situación. Entre ellos había un hombre que era un disidente nefita, que cuando vio toda esa situación, él estaba asombrado también. Una nube de oscuridad cubrió a todos esos lamanitas y al disidente nefita también. Y ellos, asustados, no sabían qué hacer. El disidente nefita, como ya conocía del Evangelio,
les dijo que miraran a Nefi y a Lei. También hubo una voz que les habló y les dijo que se arrepintieran. Se los repetía. Podemos leerlo en los capítulos anteriores con más detalle. Entonces el disidente nefita les dijo, mirad a Nefi y a Lei, porque ellos estaban como en posición de hablar con alguien y ellos le preguntaron, ¿y con quién habla? Y él les dijo, con los ángeles. Él les explicó que para que esa nube de oscuridad desapareciera, ellos tenían que hacer caso a la voz que le había hablado. Ellos tenían que clamar a Jesucristo. Y así lo hicieron. Y nos dice allí que cada uno de esos lamanitas, incluyendo al disidente, fueron envueltos en columnas de fuego, al igual que Nefi y Lei, y se convirtieron y aceptaron la palabra de Dios. Incluso fueron a predicar a sus hermanos también la palabra de Dios. En ese acontecimiento, hermanos, aprendemos una lección muy importante. Vamos a leer un poquito de eso, porque no dio tiempo de mencionarlo en la clase anterior y es importante. El elder Burton Howard dio la siguiente explicación con respecto a lo que había pasado. Si nos fijamos, ese disidente nefita, aunque se había marchado de entre sus hermanos y aparentemente había apartado su fe, él aún tenía algo de ello en su corazón. Él aún guardaba algún conocimiento y por eso supo lo que estaba pasando. Y les dijo a los lamanitas que debían obedecer la voz que les hablaba. Entonces, el elder Burton nos dice, para encontrar el camino de regreso, tal como lo recordó Aminadab, es necesario arrepentirse y orar hasta que las dudas y las tinieblas desaparezcan y se pueda ver de nuevo las cosas importantes. Como la nube que cubría a los lamanitas se disipó cuando ellos se arrepintieron, clamaron, oraron. Es posible regresar. Es posible que los que han dejado de orar vuelvan a orar. Es posible que los que estén perdidos encuentren el camino en la oscuridad y regresen al hogar. Y cuando lo hagan, sabrán que yo, como yo sé, que al Señor le importa más lo que el hombre es que lo que fue. Y le importa más dónde está que dónde estuvo. Y eso lo tenemos en la Liaona de enero de 1987. Un mensaje muy hermoso, hermanos. Vemos entonces que aunque Nefi les dio todas estas señales, predijo la muerte del juez judicial, dijo quién lo había matado, incluso habló de lo que ellos sentían, ellos aún así persistían en su iniquidad y muchos no le creían. Tenemos entonces que en el capítulo 10 nos dice que el Señor da a Nefi poder para sellar y recibe el poder para atar y desatar en la tierra y en el cielo. Manda al pueblo a que se arrepienta porque si no perecerá. Tenemos que cuando terminó todo este problema por el juez judicial, que ya Nefi se dio el veredicto de que era inocente, él tenía una gran tristeza y él se marchaba a su casa. Pero el Señor volvió a hablarle con unas palabras muy hermosas, hermanos, animándolo. Estas palabras que él le dijo fueron las siguientes, las tenemos en los versículos del 4 en adelante. Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Y porque has hecho esto tan infatigablemente, he aquí, te bendeciré para siempre y te haré poderoso en palabra y en hecho, en fe y en obras.
sí, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. He aquí, tú eres Nefi y yo soy Dios. He aquí, te lo declaro en presencia de mis ángeles, que tendrás poder sobre este pueblo. Y herirás la tierra con hambre y con pestilencia y con destrucción, de acuerdo con la iniquidad de este pueblo. He aquí, te doy poder de que cuando sellares en la tierra sea sellado en los cielos, y cuando desatares en la tierra sea desatado en los cielos. Y así tendrás poder sobre este pueblo. Cuando esto ocurrió, Nefi sintió mucho gozo. Volvió de nuevo a tener una gran fortaleza y decidió no ir a su casa, sino volver a predicar. Y volvió de nuevo a hablarle a los nefitas acerca de su estado de iniquidad y de que debían arrepentirse. Entonces muchos lo vituperiaron, nos dicen aquí. Querían hacerle daño. El Señor arrebató a Nefi y Nefi continuó predicando la palabra de Dios, pero en espíritu, para que no le hicieran daño. Entonces tenemos que no quisieron escuchar las palabras de Nefi y empezó a haber, como siempre ocurría entre ellos, divisiones. Algunos apoyaban lo que decía Nefi y otros no, y empezaron a matarse entre ellos mismos. Fíjense ustedes qué gran iniquidad. Tenemos entonces en el capítulo 11 lo que Nefi hizo por mandato del Señor, de acuerdo a las palabras que Dios le dio. Y aprendemos una gran lección, y es que el Señor da poder a los que procuran hacer su voluntad y guardan sus mandamientos. Cuando Nefi vio toda esa mortandad, le rogó al Señor que por favor parara esa destrucción que había por la espada y que mejor hiriera la tierra con hambre, para ver si de esta manera ellos se arrepentían y volvían al buen camino. Y eso fue lo que ocurrió. Ya las cosechas no se dieron, no llovía, hubo una gran hambruna y muchísimos murieron. Entre esos muchos inicuos de la banda de Gadiantón. Cuando todo eso ocurrió, que el pueblo se veía oprimido, se dieron cuenta de la desgracia en la que habían caído, de la enorme iniquidad y los errores que estaban cometiendo. Y entonces le pidieron a sus jueces que por favor hablaran con Nefi para que él orara a Dios y esa peste de hambruna y de mortandad se acabara entre ellos. Y así lo hicieron. Entonces Nefi hizo una oración muy hermosa al Señor, que podemos leerla en el capítulo 11. Y de nuevo entonces volvió a llover, las cosechas volvieron a surgir, el pueblo de Nefi volvió a prosperar, volvieron a ser bendecidos porque se arrepintieron. Lamentablemente, hermanos, no pasando mucho tiempo, volvían de nuevo al orgullo y a la iniquidad. Y eso ocurría, hermanos, como nos dice la lección, porque dejan de acordarse del Señor. Tenemos que el presidente Henry B. Eyre nos dice unas palabras muy certeras con respecto a esto. Él dice lo siguiente: con respecto a lo que es la inconstancia de los hombres, de lo cual vamos a hablar en el capítulo 12. Él nos menciona que el depender de Dios se puede esfumar rápidamente cuando las oraciones reciben respuesta y cuando aminoran las dificultades. Lo mismo sucede con las oraciones. Cuando las dificultades van desapareciendo, las oraciones van mermando también.
En el libro de Mormón se repite esta triste historia una y otra vez. Tenemos entonces en el capítulo 12 una importante lección, y es que el Señor quiere que nos acordemos de Él. Y en el capítulo 12 nos dicen estas palabras tan fuertes, hermanos. Nos dicen en los versículos del 1 en adelante: y así podemos ver cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que el Señor en su grande e infinita bondad bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza. Sí, y podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus hatos y sus rebaños, y en oro y en plata, y en toda clase de objetos preciosos, de todo género y arte, preservando sus vidas y librándolos de las manos de los enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no les declaren la guerra. Sí, y en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y la felicidad de su pueblo. Sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios y huellan con los pies al santo, sí, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Y así vemos que excepto que el Señor discipline a su pueblo con muchas aflicciones, sí, a menos que lo visite con muerte y con terror y con hambre y con toda clase de pestilencia, no se acuerdan de Él. Oh, cuán insensatos y cuán vanos, cuán malignos y diabólicos, y cuán prontos a cometer iniquidad, y cuán lentos en hacer lo bueno son los hijos de los hombres. Sí, cuán prestos son a escuchar las palabras del maligno y a poner su corazón en las vanidades del mundo. Sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo. Sí, cuán prestos para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad. Y cuán lentos son en acordarse del Señor su Dios y en dar oídos a sus consejos. Sí, cuán lentos son en andar por las vías de la prudencia. He aquí, no desean que los gobierne y los reine, y reine sobre ellos el Señor su Dios que los ha creado. A pesar de su gran benevolencia y su misericordia para con ellos, desprecian sus consejos y no quieren que Él sea su guía. Oh, cuán grande es la insignificancia de los hijos de los hombres. Sí, son menos aún que el polvo de la tierra, porque he aquí, el polvo de la tierra se mueve acá y allá, partiéndose por la mitad según el mandato de nuestro gran y sempiterno Dios. Tenemos aquí, hermanos, palabras muy fuertes y muy verdaderas que tenemos que tomar en cuenta. Observamos aquí, hermanos, que cuando hay prosperidad, lamentablemente se tiende más a ir hacia la iniquidad muchas veces. Hay unas palabras del presidente Benson que hablan y explican muy bien sobre esto. Él nos dice que las dificultades que pueden acompañar a la prosperidad, las pruebas que enfrentamos en la prosperidad, parecen ser las más difíciles de todas, porque sus males son más sutiles, son más ingeniosos. Todo se presenta como si fuera menos amenazante y es más difícil detectar. Efectivamente, hermanos, cuando estamos muy bien y estamos prósperos, parece que visualizamos menos los desvíos que cometemos, nos damos menos cuenta de que estamos haciendo mal cuando nos equivocamos y cuando dejamos de acordarnos del Señor. Él nos dice, si bien toda prueba de rectitud supone una lucha, esta prueba en particular aparenta no ser una prueba, no ser una lucha, y así podría ser la más engañosa de todas las pruebas. ¿Saben lo que la paz y la prosperidad puede hacerle a un pueblo? Lo puede poner a dormir. Y es así como el adversario nos hace creer todo está bien. El presidente Lee también
habló con respecto a eso y comparó la prueba del lujo con otras pruebas de la vida. Se nos pone a prueba de varias formas. Tal vez no seamos conscientes de lo difícil de las pruebas que estamos enfrentando. En los primeros días de la iglesia se cometieron asesinatos y se vivió el acoso de los populachos. Se expulsó a los santos al desierto donde morían de hambre. Estaban desprovistos de ropa y pasaban frío. Nosotros somos los herederos de lo que nos legaron. Pero ¿qué estamos haciendo con ello? Actualmente gozamos de lujo como lo que nunca hemos visto en la historia del mundo. Parecería que es probable que esta sea la prueba más severa que jamás hayamos tenido en la historia de la iglesia. La prosperidad y la riqueza, hermanos. Y mencionamos allí que el Señor decía que el hombre era menos que el polvo de la tierra. Habló de la insignificancia del hombre. El presidente Joseph Fielding Smith nos ayudó a entender que la frase la insignificancia de los hijos de los hombres no es un reflejo de cuánto vale el hombre. Ahora bien, este profeta no tuvo la intención de decir que el Señor se preocupa más por el polvo de la tierra y le tiene más amor que a sus hijos. Lo que está señalando es que el polvo de la tierra es obediente, ya que se mueve de aquí y allá cuando el Señor lo manda. Todas las cosas se encuentran en armonía con sus leyes. Todo lo que hay en el universo obedece a las leyes establecidas. Según tengo entendido, excepto el hombre. Doquier que se mire se encuentra la ley y el orden, y los elementos fieles a su llamado obedecen las leyes que reciben, mas el hombre se rebela. Y en este aspecto el hombre es menos que el polvo de la tierra, puesto que rechaza los consejos del Señor, para que comprendamos bien esas palabras. Tenemos entonces, hermanos, la importancia vital que tiene en nuestras vidas el acordarnos del Señor. Siempre, no solamente los domingos cuando venimos a la iglesia, no solamente cuando tomamos la Santa Cena, siempre. El presidente Henry B. Eyring tiene un mensaje muy bonito que se llama Recordarle siempre. Y él nos habla de algunas de las cosas que podemos hacer durante la Santa Cena para recordar al Señor. Él nos dice, ¿se pueden imaginar al profeta Moroni inscribiendo las últimas palabras del libro de Mormón en las planchas de oro? Se encontraba solo, había visto la caída de su nación, de su pueblo y de su familia. El país era un ciclo continuo de guerra. Esto lo tenemos en Mormón 8, versículo 8. Sin embargo, tenía esperanza, pues él había visto nuestros días y de todas las cosas que pudo haber escrito, nos invitó a recordar. Moroni 10:3. Al presidente Spencer W. Kimball le gustaba enseñar que la palabra más importante en el diccionario podría ser recordar. Él dijo que a causa de que hemos hecho convenios con Dios, nuestra mayor necesidad es recordarnos. Entonces el presidente Eyring nos dice, mi mensaje es una invitación, incluso una súplica para recordar. A continuación hay 3 sugerencias sobre lo que podrían recordar cada semana cuando participen de los emblemas sagrados de la Santa Cena. Espero que sean útiles para ustedes como lo han sido para mí. Primero, recuerden a Jesucristo. Lo tenemos aquí en la cartelera. Primero, recuerden a Jesucristo. Recuerden al Salvador primeramente. Recuerden quién fue Él mientras estuvo en la tierra, cómo habló a los demás y cómo demostró bondad en sus actos. Recuerden con quién compartió su tiempo y qué enseñó el Salvador. Anduvo haciendo el bien. Visitó a los enfermos. Se consagró a hacer la voluntad de su Padre.
Por encima de todo podemos recordar el gran precio que pagó por su amor por nosotros para quitar la mancha de nuestros pecados. Al recordarlo, nuestro deseo de seguirlo crecerá. Desearemos ser un poco más amables, más dispuestos a perdonar y a procurar la voluntad de Dios y hacerla. Segundo, recuerden en qué necesitan mejorar. Es difícil pensar en el Salvador, en su pureza y en su perfección, sin pensar también en los débiles e imperfectos que somos en comparación. Hemos hecho convenios de obedecer sus mandamientos, pero muchas veces no estamos a la altura de esa elevada norma. Sin embargo, el Salvador sabía que eso ocurriría y esa es la razón por la que nos dio las ordenanzas de la Santa Cena. Entonces, en ese momento, hermanos, nosotros podemos pensar, buscar, meditar, orar a nuestro Salvador y pedirle ayuda para conocer y para poder superar todos aquellos aspectos difíciles que tenemos en nuestra vida que sabemos que debemos mejorar, para poder reconocerlos y tener la fortaleza de mejorar. Tenemos también un tercer aspecto que él menciona y es: recuerden el progreso que estén logrando. Al examinar su vida durante la ordenanza de la Santa Cena, espero que sus pensamientos se centren no solo en las cosas que hayan hecho mal, sino también en las que hayan hecho bien. Los momentos en que hayan sentido que el Padre Celestial y el Salvador estaban complacidos con ustedes. Incluso pueden tomar un momento durante la Santa Cena para pedirle a Dios que los ayude a ver esas cosas. Y les prometo que sentirán algo, sentirán esperanza. A mí me encantó, hermanos, esa sugerencia que nos hace el presidente Eyring, porque en verdad muchas veces parece que solo vemos lo malo que hay en nosotros. Parece que no hacemos nada bien. Parece que no hay en nosotros nada bueno. Y nuestro Padre Celestial nos ha dado tantos dones y tantas cosas buenas. Y nosotros hemos hecho muchas de esas. Yo sé que sí. Siempre hay algo bueno en cada persona. Siempre hay algo en lo que progresamos. Entonces es importante que también veamos esos logros, porque eso nos ayuda a tener esperanza y a tener ánimo para seguir adelante. Lo vemos siempre en otras personas. Cuando a veces decimos, pues mira, esta hermana o este hermano se había desviado, había hecho estas cosas mal. Mira ahora cuánto se ha superado, cuánto trabaja en la obra del Señor, qué inspirados son sus discursos. Pues así como los vemos en las otras personas, hermanos, veamos también lo bueno en nosotros. Tenemos también que el presidente Dallin Oaks tiene un mensaje también muy bueno que se llama recordar siempre al Señor. Y también se refiere un poco al momento en que estamos en la Santa Cena. Y dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Lo tenemos en Lucas 22:19. Cuando tomamos la Santa Cena, testiguamos ante Dios, el Eterno Padre, que recordaremos siempre a su Hijo. Todos los domingos, millones de santos de los últimos días hacen esta promesa. Cuando nos referimos al Salvador, ¿qué quiere decir recordarle siempre? Podemos meditar en eso. Recordar quiere decir traer algo a la memoria. En las Escrituras se refiere muchas veces a mantener a una persona en la memoria y relacionar con ella sentimientos de amor, de lealtad o gratitud. Cuanto más fuerte sea ese sentimiento, más vivido e influyente será el recuerdo. Entonces él da unos ejemplos para que lo relacionemos con esa manera en la que debemos recordar al Salvador. Y nos dice, en primer lugar, todos recordamos a nuestros padres, ¿verdad?
tenemos fuertes recuerdos. Si se han ido, los tenemos, y si están presentes también los tenemos. Siempre nos acordamos porque ellos son nuestros progenitores. Recordamos nuestra madre que nos ha traído al mundo y nuestro padre. Entonces, ese es un recuerdo que mantenemos muy vivo y fuerte en nuestra memoria, ¿verdad? En segundo lugar, él menciona una experiencia que él tuvo muy especial, y fue que cuando él comenzó con su familia, cuando empezó con su esposa, como le ha pasado a muchos líderes en mucha humildad y pobreza, ellos eran muy pobres, y cuando fueron a tener su primer hijo, con mucho sacrificio oraron, y con mucho sacrificio reunieron su dinerito para poder cubrir esos gastos que iban a tener. Pero resulta ser que la esposa del elder Oaks necesitaba una cesárea, y eso era algo que no estaba en el presupuesto. Su esposa dio a luz, le practicaron la cesárea, y el elder Oaks menciona que él estaba mirando en el lugar donde ponen a los bebés, estaba mirando a la criaturita, y estaba lleno de gozo y de amor por su hijo, de agradecimiento. De repente se acordó de algo, y es que en el presupuesto de ellos no estaba la cesárea de su esposa, que iban a tener que pagar ese gasto y no sabía cómo lo iban a hacer. Entonces él menciona que mientras estaba allí, un desconocido se me acercó y se paró a mi lado. Se presentó diciéndome que era el doctor N. Frederick Hanken, el cirujano que había ido de Salt Lake City a Provo para hacer la operación. Su presencia me recordó de nuevo que en nuestros planes no se contaban los honorarios de un cirujano, y entonces le pregunté si aceptaría que le pagara en cuotas lo que le debíamos. No se preocupe por eso, joven, me dijo con bondad el médico. Considérelo un regalo de los Hanken para los Oaks. Y antes de que pudiera mascullar unas palabras de agradecimiento, el hombre había desaparecido. El inesperado regalo me causó gran asombro. Nuestro benefactor debía de haber conocido a mi padre, que había sido médico y ya había muerto, joven todavía, siendo yo un niño, y seguramente nos había beneficiado con aquel regalo por algo que mi padre había hecho. Me maravillaba la bondad de aquel hombre que había llegado en medio de un momento tan crítico para nosotros, y sin recompensa había empleado su conocimiento para salvar la vida de mis seres amados. La emoción de este instante ha hecho que su recuerdo sea indeleble para mí. El nombre de aquel cirujano tiene un valor muy especial para nosotros y siempre lo recordaremos. En tercer lugar, él menciona que una vez alguien lo elogió, a lo mejor por algún discurso, alguna clase que dio que fue muy hermosa. Él dice que sintió que no lo merecía, porque realmente el crédito lo tenía todos los buenos maestros que él había tenido, que le habían enseñado. Él dice que esos maestros despertaron en él los deseos de aprender y le enseñaron lo que era necesario para lograrlo. Y dice, siempre les estaré agradecido y siempre los recordaré. Ya os habréis dado cuenta de que he citado estos tres ejemplos porque las razones por las que siempre recordaré a esas personas están relacionadas con las razones por las que debemos recordar siempre a Jesucristo. Él es nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro Maestro. Bajo la dirección de Dios Padre y de acuerdo con su plan, su Hijo Jehová creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. En el principio del mundo Él nos dio la vida y por el poder de su resurrección nos dará otra vez la vida después que muramos en la tierra. Jesucristo es la vida del mundo. Él es nuestro Redentor de acuerdo con el plan del Padre.
Él proporcionó el sacrificio expiatorio que nos puede rescatar de la muerte espiritual, en una ofrenda que hizo por su propia voluntad. El unigénito Hijo de Dios vino a la tierra y derramó su sangre por la remisión de nuestros pecados. Nuestro Creador y Redentor también es nuestro Maestro. Él nos enseñó cómo vivir y nos dio mandamientos. Si los obedecemos, recibiremos bendiciones y felicidad en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. Así vemos que aquel a quien siempre debemos recordar es el que nos dio la vida mortal, el que nos mostró el camino hacia una vida feliz y el que nos redime para que podamos tener inmortalidad y vida eterna. Por lo cual nosotros, hermanos, debemos estar agradecidos. ¿Cómo? Sirviendo en nuestro llamamiento y poniendo todo nuestro esfuerzo en hacer lo mejor posible por atender las necesidades de nuestros hermanos, por servirle al Señor con todo nuestro corazón. Tenemos que perdonar a los demás, como nos los enseñó y nos los ejemplificó el Salvador siempre. Tenemos que recibir las ordenanzas, como lo hizo el Salvador, que siendo el Hijo de Dios se bautizó, aun estando libre y limpio de todo pecado. Nosotros debemos seguir su ejemplo y recibir las ordenanzas. Entonces, si lo recordamos siempre, debemos esforzarnos por servir al Salvador a las aguas del bautismo, nosotros y los de nuestra familia, y por lograr que también lo hagan todos los hijos de Dios en todas partes. Esto nos recuerda nuestra misión de proclamar el Evangelio, perfeccionar a los miembros de la iglesia y redimir a los muertos. También debemos soportar las aflicciones como Él las soportó, hermanos. Socorrer a los enfermos y a los afligidos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es bien importante, hermanos. Y el Elder Ox nos hace aquí un comentario muy bueno que dice lo siguiente: creo que Satanás está tan ocupado entre los santos, alejándolo de sus vecinos, como lo está entre los enemigos de la iglesia para que se vuelvan contra ella. Al hacer el convenio de que siempre recordaremos a nuestro Salvador, no debemos olvidar este mandato de Jehová a Israel. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Levíticos 19:34, Éxodo 22:21 y Deuteronomio 10:19. Son cosas importantes y consejos muy interesantes, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta para acordarnos del Señor y reconocer la importancia que esto tiene en nuestras vidas, para que podamos cerrar ese ciclo de iniquidad que tanto se repite con gran tristeza para nuestro Padre Celestial. Tenemos para finalizar unas palabras del Elder Neil Maxwell en un mensaje que se llama "Recordemos cuán misericordioso ha sido el Señor". Y él dice lo siguiente: hermanos, muchos recuerdos han quedado firmemente grabados en la memoria de cada uno de ustedes. Esos recuerdos pueden ayudarnos a recordar cuán misericordioso ha sido el Señor. Moroni 10:3. Ciertamente lo ha sido para conmigo, dice el Elder Maxwell. Hermanos, al someter su voluntad a Dios, están dándole lo único que pueden darle, porque es lo que realmente les pertenece. No esperen demasiado para buscar el altar, ni para comenzar a depositar en él la ofrenda de su voluntad. No hace falta que esperen el recibo, puesto que el Señor tiene sus propias y especiales formas de dar recompensas. Les testifico que Dios los ha conocido individualmente, hermanos, durante mucho tiempo. Él los ha amado durante mucho tiempo. Él no solo sabe el nombre de todas las estrellas, sino que Él sabe sus nombres y todos sus pesares y sus alegrías. Y a propósito,
Nunca han visto ustedes una estrella imperecedera. Todas se extinguen. Sin embargo, sentadas a su lado, hay personas inmortales que son imperfectas, pero que tratan de ser como Jesús. Un mensaje muy hermoso, hermanos, y muy alentador, para que recordemos ver en nuestros hermanos también lo bueno y el potencial que todos tenemos como hijos de Dios, y estemos dispuestos a participar más prestamente en ayudar al Señor en esta maravillosa obra, y estemos dispuestos a recordarnos siempre de Él. Quiero terminar con mi testimonio, hermanos, de que sé sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. Sé que nuestro Salvador vive. Sé que nuestro Padre Celestial vive. Sé que ellos nos aman. Sé que ellos no nos olvidan nunca en ningún momento. Ni siquiera en aquellos tan duros y difíciles en los que pensamos que ellos no nos ayudan o no nos ven. Lo que ocurre simplemente es que nosotros no le estamos mirando a ellos, pero ellos siempre están allí. Sé sin ninguna duda que José Smith es el profeta de la restauración del Evangelio. Sé sin ninguna duda que hoy en día también tenemos un profeta, un vidente y un revelador, que es nuestro presidente Russell M. Nelson. Que tenemos una maravillosa presidencia general, que tenemos maravillosos líderes, no solamente generales, sino también locales, que nos aman, que oran por nosotros, que nos guían, que nos ayudan. Sé sin ninguna duda que dentro de cada uno de nosotros hay muchísimas cosas buenas que podemos desarrollar, que podemos ofrecer al Señor en su obra y que podemos utilizar para que nuestro esfuerzo sea más fácil, al tener la esperanza de saber que podemos encaminarnos por el camino correcto y volver a Él, gracias a nuestro Padre Celestial, que nos ama y envió a su Hijo unigénito a nuestro rescate. Sé sin ninguna duda, hermanos, que no necesitamos señales, no necesitamos grandes milagros para saber que el Señor nos ama y que estamos en el lugar correcto y que esta es la iglesia verdadera. Sé que hay milagros sencillos y hermosos que tenemos a nuestro lado. Yo lo veo en los ojos de mi hija, veo al Salvador. Lo veo en los ojos de mi esposo. Lo veo en su protección, en su amor, en su dedicación. Cómo Él nos arropa y cuida de nosotras cada día. Lo veo en los ojos de mi madre, en su sabiduría, en su amor y en su guía. Lo veo en los ojos de seres tan especiales que se sacrifican tan grandemente por ayudar a los otros, como mi hermana. Sé, hermanos, y no tengo ninguna duda que todos nosotros tenemos un potencial muy grande y el Señor sabe que es así. Somos nosotros quienes los olvidamos. Y estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección, que se llama Buenas Nuevas de Gran Gozo. Elaman, capítulos del 13 al 16. Que tengan, hermanos, una excelente semana y un abrazo muy grande para todos.